Hola, en esta segunda parte vamos a continuar con la guía de preguntas y respuestas para el curso prefacultativo para la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Como ya les he comentado, esta guía de preguntas y respuestas abarcará solamente al texto que ustedes están viendo en pantalla, el cual es Bolivia, su historia. Y bien, entonces empecemos. Pregunta: el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la firma de Juan Antonio Álvarez de Arenales, expidió un decreto que dejaba en libertad a las provincias del Alto Perú para decidir su suerte. Dicho decreto fue promulgado en fecha. Respuesta: 8 de febrero de 1825. Pregunta: la idea básica del Che, más que la toma del poder, era la creación de un foco de irradiación continental, una especie de un nuevo. Respuesta: Vietnam contra el imperialismo. Pregunta: la doctrina de la Universidad de Charcas fue la que inició el pensamiento sobre. Respuesta: la independencia de los países. Pregunta: la región en la que tenía sus tropas Manuel Asensio Padilla es. Respuesta: la Laguna, Tomina y El Villar. Pregunta: el ejército de Bolivia escribió una de las páginas más brillantes de su historia en 1932, durante la Guerra del Chaco, dando muestras de heroísmo admirable en la batalla de. Respuesta: Boquerón. Pregunta: el 10 de febrero de 1781, en la sublevación de la ciudad de Oruro, las casas de los europeos fueron. Respuesta: quemadas y saqueadas. Pregunta: creada bajo la influencia del fascismo español, Falange nació el 15 de agosto de 1937. Fue fundada por Guillermo Kenning Bosch, Federico Mendoza, Hugo Arias, Germán Aguilar Centeno y. Respuesta: Óscar Unzaga de la Vega. Pregunta: los antecedentes más antiguos en el proceso evolutivo humano fueron los. Respuesta: Australopithecus. Pregunta: ¿a quién se reconoció como comandante del segundo cerco a La Paz en agosto de 1781? Respuesta: Julián Apaza. Pregunta: ¿quién fue designado por la corona en 1542 como primer virrey del Perú? Respuesta: Blasco Núñez. Pregunta: existían distintos tipos de audiencias y de la Charcas o de La Plata, en calidad de audiencia subordinada, ¿fue investida con las funciones de un? Respuesta: Tribunal de Justicia. Pregunta: la encomienda era la entrega de los grupos de indígenas en. Respuesta: custodia. Pregunta:
El 9 de abril de 1952, el ministro de Gobierno de Bolivia fue. Respuesta: Antonio Seleme. Pregunta: en el Perú reinaba el Inca Huayna Cápac, que estando en el Ecuador contrajo. Respuesta: viruela. Pregunta: los que se levantaron contra el cuarto ejército argentino comandado por el coronel Gregorio Araoz en la Madrid en 1817 son los. Respuesta: grupos guerrilleros. Pregunta: ante muestras de descontento en sectores militares que apoyaban a Obando y para evitar la susceptibilidad de Barrientos creó el 26 de mayo de 1965 una nueva figura en el Ejecutivo sin precedentes en el mundo. Respuesta: la copresidencia. Pregunta: Eduardo Baroa, el máximo héroe civil de Bolivia, nació el 13 de octubre de 1838 en. Respuesta: San Pedro de Atacama. Pregunta: ¿los tambos eran una institución? Respuesta: incaica. Pregunta: ¿la cuestión personal tuvo importancia sobre los hechos políticos? No se puede negar que influyó sobre el ánimo de Belzú el despecho por el romance de su esposa doña Juana Manuela Gorriti, mujer bella y estudiosa, que fue cortejada por el presidente. Respuesta: José Vallivian. Pregunta: el paso de un sistema de producción precapitalista al desarrollo y modernización de la industria minera provocó el nacimiento del. Respuesta: movimiento obrero y sindical. Pregunta: aún pediré otro premio a la nación, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar de entre todos los peligros la independencia de Bolivia. Fueron palabras de. Respuesta: Antonio José de Sucre. Pregunta: posterior a la rebelión pizarrista, la autoridad eclesiástica que adquirió plenos poderes para pacificar al Perú es. Respuesta: el clérigo Pedro de la Gasca. Pregunta: el pintor y dorador de relatos Vargas trabajó en la penúltima década del siglo XVI en La Paz, en la primera iglesia de. Respuesta: San Francisco. Pregunta: uno de los factores determinantes del colapso de Tiahuanaco fue. Respuesta: los cambios climáticos. Pregunta: la mayor responsabilidad de la gestión del gobierno de Jorge Quiroga fue. Respuesta: el incremento del déficit fiscal. Pregunta: el caudillo comprometido con la revolución del 16 de julio que junto a Carlos Colque y el cura Jiménez, que habían elaborado un programa revolucionario de 12 puntos, fue.
Respuesta: Juan Manuel Cáceres. Pregunta: el Pacto Militar Campesino, instrumento político de control del agro y respaldo a los gobiernos de las Fuerzas Armadas, fue puesto en marcha por... Respuesta: René Barrientos Ortuño. Pregunta: la primera universidad del Nuevo Mundo se fundó el año... Respuesta: 1538. Pregunta: a la muerte de su esposo, Juana Zurduy de Padilla fue nombrada... Respuesta: teniente coronela. Pregunta: en el siglo XVI, el cerco al Cusco se inició el 3 de mayo de... Respuesta: 1536. Pregunta: la principal causa de la sublevación indígena en los años 1780 y 1781 fue... Respuesta: el reparto forzoso de mercancías. Pregunta: en la periodización de la historia americana, al periodo comprendido entre la llegada de los primeros grupos poblacionales a América y los años 8000 a 10000 a.C., cuando se produjeron cambios significativos en las formas de vida de estas poblaciones, se llama... Respuesta: Paleoindio.